Bueno, volvemos con Bartleby. Recortamos algo que lo traemos del texto de Deleuze, después vamos a ver cómo lo lee él, pero está la idea de que el narrador cumple una función paternal o que intenta cumplir una función paternal con respecto a Bartleby. Interesante después de Deleuze cómo va a leer este elemento que efectivamente está en el texto. Cuestión para ir recortando antes de entrar al texto de Deleuze, ir subrayando esos momentos donde el narrador se erige como padre sustituto de Bartleby, ¿no? Dice, por ejemplo, en la página 26, dice, pobre hombre, pensaba con respecto a Bartleby, dice, puedo permitirme este capricho por bien poco, proteger a Bartleby. Dice, sería un bocado apetitoso para mi conciencia. O más adelante, sobre el final directamente, digo, hay varios momentos, por eso que tienen que ver con esta línea, ustedes búsquenlo. Sobre el final directamente, cuando Bartleby queda a la deriva, le dice, venga a mi casa, no a mi oficina, sino a mi hogar, directamente. Acá hay una declaración explícita. Acá hay un problema que no lo vamos a desarrollar ahora, vamos a esperar a la clase de Deleuze y lo desarrollaremos junto con Deleuze. ¿Cómo puede ser leído esto desde un punto de vista que supere la superficie del texto, ¿no? Es decir, cómo podemos leer esta idea de que el narrador se quiere erigir como padre sustituto de este personaje que parece una criatura extraña ahí, pero que sale de los bajos-fondos de la propia época. Bueno, acá ya Bartleby empieza a negarse a hacer lo que tiene asignado, que no era mucho, era copiar de manera mecánica. Y el narrador, decía yo, empieza a construir esta relación patológica con Bartleby en ese dejar hacer, a quien considera como una adquisición valiosa justamente por su pasividad. Pasividad que, vamos a ver, en realidad se hace extensiva al propio narrador. El relato deriva en tintes medio ridículos, ¿no? Cuando el narrador se va a la oficina, ahora lo vamos a ver un poco mejor. Dice en la página 30, dice, por ejemplo, un domingo por la mañana decidí pasarme por mi oficina. Apareció Bartleby en mangas de camisa y una ropa interior extrañamente hecha jirones. Dijo que prefería no dejarme entrar, que quizá debiera dar 2 o 3 vueltas a la manzana, ¿no? El empleaducho de este abogado que tiene una oficina en los edificios centrales de Nueva York, de repente un día, un domingo, un día no laborable, está ahí en calzoncillos y le dice, mire, no entra a su oficina, dése una vuelta a manzana porque acá estoy yo, una cosa bastante ridícula. Dice un poco más adelante, Bartleby como inquilino de mi buffet, sí, estaba ahí como inquilino más que como empleado, sin demora me escabullí de mi propia puerta, hice lo que se me pedía, dice el narrador, ¿no? Pensemos en la pasividad de Bartleby, que él lo tenía lo apreciaba por esa pasividad, pero el narrador es más pasivo aún en algún punto, ¿no? Dice, su asombrosa mansedumbre me desarmaba, me acobardaba. Entonces tenemos esto de que Bartleby estuvo viviendo en la oficina y en la descripción de esta vida doméstica de Bartleby en la oficina aparecen de nuevo los grandes temas con mayúsculas de la modernidad, ¿no? Leamos ahí en la página 31 y 32. Dice, en la página 31, durante un periodo indefinido, Bartleby había comido, hecho su aseo y dormido en mi oficina, y todo eso sin plato, espejo o cama. Los cojines de un viejo sofá desvencijado que había en un rincón conservaban la leve huella de una forma delgada y encogida. Enrollada bajo su escritorio encontré una manta, en el hueco de la chimenea un cepillo y una caja de betún, en una silla una jofaina de latón, jabón y una toalla andrajosa, en un periódico unas cuantas migas de bizcocho de nueces y un pedazo de queso. Dice más adelante, grande es su pobreza, pero su soledad, qué horrible, ¿no? Aparece estas condiciones de vida tan hostiles, la pobreza, la soledad, el patetismo, la desolación,
concluye ahí en este mismo párrafo, dice: este edificio que los días entre semana vibra de trabajo y vida, de noche retumba de puro vacío. Es decir, Bartleby vive en un puro vacío, es un vacío profundo, un vacío pesado. Digo, pienso en algunos vacíos posmodernos que son pura superficie. Va a haber una idea de vacío en la posmodernidad, pero no es este mismo vacío, no es este vacío pesado, existencial, filosófico. De hecho, en la página 32, el texto, a partir de estas descripciones, directamente deriva en un tono filosófico, ¿no? Aborda la cuestión de la condición humana. Dice: la humana condición que nos unía me llevaba ahora irresistiblemente al pesimismo, una melancolía fraternal, porque tanto Bartleby como yo éramos hijos de Adán. Me dije: la felicidad busca la luz, y de eso deducimos que el mundo es alegre, pero la pena se esconde, y de ahí deducimos que la pena no existe, ¿no? Yo decía, tiene resonancias bíblicas. Melville es un escritor pesado, un escritor que trae una tradición milenaria y la pone al servicio de un nuevo relato, ¿no? Que no es el relato bíblico, es un relato que narra la propia época desde un punto de negatividad muy fuerte, ¿no? Entonces, luego de esto, Bartleby no se quiere ir de la oficina cuando lo instan a irse, y el narrador dice en un tono grandilocuente, dice: como la última columna de un templo en ruinas, permaneció erguido, callado y solo en medio de la habitación vacía. Una imagen solemne, una imagen, diría Jameson, que esconde cierta profundidad, ¿verdad? En la página 36 y 37 hay una escena que yo querría recortar especialmente. Esta escena también bastante ridícula, donde todos se dan cuenta que están hablando como Bartleby, que todos dicen preferiría, que se les pegó esa muletilla que tiene Bartleby, y pasan del otro lado del biombo y empiezan a discutir estas cuestiones entre los empleados, el narrador, y Bartleby está trabajando y dice: preferiría que me dejen trabajar atrás en este rincón inmundo, básicamente que respeten mi inmundicia y se vayan a otro lado y sigan debatiendo lo que ustedes quieran. Es una situación bastante cómica. Pero querría detenerme y ver qué dice textualmente para pensar alguna cosa, ¿no? Vamos, página 36. Dice: señor Nippers, preferiría que se retirase de usted en este momento. Por alguna razón, últimamente había adquirido la costumbre de usar sin querer la palabra preferir en toda clase de ocasiones, no siempre apropiada. Poco más adelante ahí aparece la palabra prefiriera y... dice el narrador, preferiría, esto lo dice uno de sus empleados, dice: también a usted se le ha pegado la palabra, un tanto nervioso, ¿no? Con todo respeto, ¿qué palabra, señor?, pregunta Turkey, ¿no? Dice: respetuosamente, invadiendo el reducido espacio de detrás del biombo y obligándome a empujar al escribiente. ¿Qué palabra, señor? Preferiría que me dejaran a solas, dice Bartleby. Un poco más adelante: preferir. Ah, sí. Curiosa palabra, yo nunca la uso, pero señor, como le decía, si él prefiriera, como prefiera, dice más adelante. Nipper me preguntó si prefería que hiciera la copia de cierto documento. No hizo el menor hincapié burlón en la palabra prefería. Había salido involuntariamente de su boca. Me dije que no tenía otro remedio que librarme de un demente que ya había logrado trastornar hasta cierto punto las lenguas de mí mismo y de mis empleados. Esta escena, que me parece magistralmente construida, porque es una escena patética, graciosa, pero a la vez importante y que contiene cierta profundidad. Es importante para pensar aquella autorreferencialidad del texto que decía al comienzo, texto que se asume como literario, ya que esta idea de trastornar la lengua, y por eso yo decía, el escribiente puede pensarse como el escritor moderno. Veíamos con Barthes que trastornar la lengua justamente es uno de los poderes de la literatura. Viene este escribiente y con muy poco, construyendo, vamos a ver con Deleuze, una forma sintácticamente correcta, una forma, repito, sintácticamente correcta pero desacostumbrada, es decir, hay una contorsión del lenguaje en esa fórmula que emite Bartleby,
I would prefer not to, que viene a conmover la lengua. Bartleby viene con ese dispositivo reducido a trastornar el habla. Este es un momento importante para pensar el texto como literario y para pensar a este personaje como representativo de cierto escritor moderno que no es el poeta romántico. Esta es una hipótesis de lectura también, como toda hipótesis puede ser discutida, pero me interesaba plantearla acá. Seguimos con otras cuestiones en el siguiente video.